Muy propicios días, chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso para escritores. Esta semana, leyendo vuestros comentarios, me he topado con eso, con muchos de ellos, en los que me preguntabais, cómo escribir una novela policial, o bueno, una novela negra, un thriller, una de estas historias en las que hay un asesinato misterioso y el lector tiene que empezar a atar cabos para resolverlo. Y bueno, como este es uno de vuestros géneros favoritos, y también confieso que del mío ya sabéis que está en mi novela, en La chica del zapato azul tengo también un poquito de este género, un poco de thriller, quería daros unos consejos sobre cómo escribir bien, cómo planificar una de estas historias a lo Richard Castle. Así que bien, si estáis planificando algún asesinato sobre el papel y sobre la ficción, está claro, estad muy atentos a estos consejos porque seguro os van a interesar. Mi primer consejo es algo que debes tener muy claro cuando empieces a escribir una de estas historias, y es que entiendas que el lector va a ser el detective. Y con esto no me refiero a que simplemente se meta en ese rol y lo esté leyendo y se identifique con el personaje principal, no. A lo que me refiero es que el lector va a querer ir siguiendo pistas, el lector va a querer adivinar quién es el asesino, el lector tiene que sentirse como si fuera Columbo, como si fuera Sherlock Holmes, va a tener que ir atando cabos pieza a pieza, pasito a pasito, hasta descubrir al asesino. Así que siempre tienes que tenerlo motivado y darle un puzzle lo suficientemente interesante. Sabiendo todo esto, llegamos al segundo punto, y es que escribas la historia de atrás hacia adelante. Es decir, lo primero que tienes que hacer es describir ese asesinato, ese crimen, que es el que el lector va a tener que resolver. Y bueno, para ello tienes que hacerte tres sencillas preguntas. La primera, ¿quién es el asesino? La segunda, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo perpetró ese crimen? Y la tercera, ¿por qué? ¿Cuál era su móvil? No, el otro móvil. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué asesinó a esa persona? Cuando tengas esto te será mucho más fácil imaginar cómo ha ido cubriendo su rastro, cómo ha ido tapando las huellas, cómo ha ido eliminando esas pistas para que no le pillasen hasta que nuestro lector, nuestro detective, llegue hacia él. Eso es lo que vas a tener que imaginar. Y haciéndolo así, te va a costar luego mucho menos ir atando cabos. La historia hay que empezarla, cuando hay un puzzle, cuando hay un enigma, tenemos que empezarla desde el final, porque es más difícil, más fácil cuando sabemos cómo acaba la historia, es más sencillo el poder juntar todas esas piezas. El tercer punto es que has de entender que el final es lo más importante. En un thriller, en una novela policial, es el sumum, es la meta, cómo se llegó hasta eso, quién fue el asesino, qué pasó, es el misterio que tienes que resolver. Entonces, al final hay que darle una importancia brutal. Eso es lo que más tienes que trabajar, porque ahí es donde está precisamente la gracia de la historia. Si al final al lector le gusta ese final, ese desenlace, lo ve épico, lo ve mágico, va a seguir leyendo novelas tuyas en el futuro. De lo contrario, no será más que una historia decepcionante. El cuarto punto, y algunos lo incumplen, es no revelar el final. ¿Vale? El final no hay que revelarlo jamás. Hay que dejar las pistas suficientes para que el lector pueda entenderlo. No basta con decir, ha pasado esto. Y joder, vale, sí que ha pasado. No, hay que ir dejando pistas. Esto es una gincana, es un juego en el que el lector tiene que ir averiguando poquito a poco, tienes que ir dejando las miguitas de pan para que las vayas siguiendo y descubra al final quién era el asesino. Y es que es un desafío y por lo tanto no debe de ser sencillo. No hay nada peor que un thriller en el que la respuesta sea evidente. Tiene que ser sorprendente, nos tiene que impactar. Porque, como ya sabéis, no hay mayor recompensa que la que sentimos cuando resolvemos algo que es muy difícil, cuando logramos algo inalcanzable. Entonces, cuanto a mayor desafío, mayor la recompensa y mayor la satisfacción del lector al resolver todo ese enigma. Lo siguiente que hemos de hacer es dejar pistas por todas partes para que el lector pueda resolver ese enigma por sus propios medios. Digamos que hay una especie de contrato, no escrito, un pacto entre lector y escritor, por el que el lector se compromete a ir dejándole todas esas pistas para que sea el lector quien pueda resolverlo por sus propios medios. Entonces, no traiciones al lector de esa forma. Preséntale también muy pronto, desde el principio, al asesino, que sea una de las personas que se presentan al comienzo y que no parezcan sospechosas. El lector tiene que saber que en el primer capítulo ya conoce al asesino, pero no sabe quién es ni por qué lo ha hecho. Entonces, todo eso hay que ir facilitándoselo. Recuerda que esta es una de las novelas, es uno de los géneros más interactivos, en los que el lector no se va a dejar la novela a medias, no se va a dejar hasta que descubra qué es lo que ha pasado realmente, va a estar picado hasta que lo descubra. Por ello, desde el comienzo y a lo largo de toda la historia, el asesino tiene que aparecer mucho y también las pistas que lo delaten.
tienes que hacer que el lector, cuando termine la historia, tenga esa sensación de decir ¡ay! ¿Y cómo no me di cuenta de que este era el asesino? Si estaban ahí las pistas, lo había visto. Tienes que dejarle que experimente esa sensación, que se vea, que diga ¡qué tonto fui! O ¡qué listo he sido! Que sí que lo había visto, que ese era el asesino, me lo imaginaba desde un comienzo. Y mi último consejo es que comiences con una imagen impactante, con una escena que sea, que inquieta al lector, muy visual, quizás muy visceral, ¿vale? Una escena, no digo ya de violencia, pero una escena bastante... ¿cómo diría? Pues eso, visceral, que deje al lector muy impactado con lo que está ocurriendo, que sea muy, muy icónico todo, pues un crimen en un lugar extraño, una desaparición misteriosa, algo que realmente haga que el lector se le ponga la carne de gallina y que no sepa muy bien a qué atenerse. Eso es lo que va a hacer que tenga esa imagen dándole vueltas en la cabeza desde el comienzo hasta el final de la historia y que no pueda parar de leer hasta que descubra quién era el asesino. Y esto ha sido todo por este vídeo, chavales. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya servido y si os ha entretenido, pues eso que os lleváis. Como siempre, recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo clic en este enlace que os dejo aquí. También recordad que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o simplemente queréis pasar de decir hola, no tenéis más que dejarme un comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Como sabéis, siempre estoy encantado de responderos y de charlar un ratito con vosotros. Y por mi parte nada más, simplemente desearos un fantástico día, daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Que lo he grabado en respuesta a uno de los comentarios que me habéis dejado en un vídeo anterior y en el que me preguntabais cómo crear un villano perfecto, un buen antagonista para nuestros protagonistas, para los personajes que ya tenemos creados. Cómo hacer ese villano creíble, memorable y que todo el mundo recuerde tanto con cariño como con odio. Así que bueno, si aún no habéis decidido cómo crear ese personaje malvado que toda novela por otra parte debería tener, pues está...